Mientras México entero aprendía a fingir que nada pasaba, un hombre sentado en una celda húmeda trazaba con un pedazo de carbón el dibujo de una estructura perfecta sobre la pared desconchada. Llevaba el uniforme de un preso, pero pensaba como ingeniero. Tenía las manos encallecidas de construir puentes, pero el país al que pertenecía se estaba derrumbando frente a sus ojos. Ese hombre se llamaba Heberto Castillo, y le quedaba muy poco tiempo para decidir si iba a dedicarse a levantar edificios o a intentar levantar a todo un pueblo contra el miedo. Para entender cómo llegó hasta esa celda, tenemos que empezar muy lejos de esos muros grises. Tenemos que regresar a un lugar donde el silencio pesaba tanto como las montañas. Ixhuatlán de Madero, en Veracruz, 1928. Calor espeso, caminos de tierra, una escuela pequeña con techos de lámina que tronaban cuando caía la lluvia. Ahí, un niño flaco, de mirada seria, escucha a los adultos hablar en voz baja. No son cuentos de hadas. Son historias de hacendados que arrebatan tierras, de campesinos golpeados por los caciques, de maestros rurales perseguidos por enseñar demasiado. Ese niño es Heberto. Y aunque todavía no lo sabe, esas voces susurradas van a convertirse en el motor de toda su vida. Su padre, maestro, de esos que cargaban pizarrón y libros de pueblo en pueblo, le enseña algo más importante que leer y escribir. Nunca aceptes que el poderoso tiene siempre la razón, le dice mientras en la cocina se apaga el último mechero de petróleo. Si una cosa está mal construida, se cae, aunque la haya hecho el presidente. El niño escucha y mira alrededor. Ve casas torcidas, techos que se vienen abajo con la primera tormenta. Ve a la gente resignada ante el cacique local, ante el jefe político que llega con un séquito armado y una sonrisa de cartón, diciendo que todo está bien, que el gobierno cuida de todos. Heberto no lo cree, y casi sin darse cuenta empieza a construir. Primero son juguetes, puentes de palos sobre arroyos, pequeñas torres de piedras que desafían el viento. Cuando se caen, las vuelve a levantar, pero mejor. Calcula, mide, corrige. A los 10 años ya sabe que hay algo fascinante en ver cómo una estructura resiste el peso, cómo un buen diseño puede cambiarlo todo. Eso y otra cosa. La injusticia lo persigue como una sombra. En la escuela, el hijo del cacique nunca reprueba. Sus errores se corrigen en el escritorio del director. Una tarde, después de que el maestro humilla a un compañero por contestar mal algo que en realidad estaba bien, Heberto levanta la mano. Maestro, el error está en el problema, no en la respuesta, dice con voz que le tiembla, pero firme. El aula se queda helada. El maestro lo mira con rabia. El hijo del cacique sonríe, esperando el castigo. Ese día, Heberto aprende 2 cosas: que decir la verdad tiene un costo, y que nadie va a pelear sus batallas por él. Esa escena, aparentemente pequeña, es la chispa del conflicto que marcará su vida, porque al otro lado de ese salón de clases no está solo un maestro molesto. Está todo un sistema acomodado, una maquinaria política, que pronto tendrá nombre y emblema y que dominará México durante décadas. Mientras Heberto crece, esa maquinaria se consolida. El Partido Revolucionario Institucional. Él es un muchacho pobre del campo. Su competidor, su rival silencioso, es un monstruo que lo abarca todo. El PRI, con sus gobernadores, sus presidentes, sus elecciones arregladas y sus aplausos obligatorios. La diferencia entre ellos no podría ser más brutal. De un lado, un joven que camina descalzo por veredas de lodo. Del otro, muchachos, de traje impecable, en colegios de élite, entrenados para convertirse en hombres del sistema. Cuando llega el momento de decidir su futuro, todo parece apuntar a que Heberto se quedará donde nació, trabajando la tierra, sobreviviendo al día. Pero en casa de los Castillo hay algo que no cabe en las paredes de Bahareque, una obsesión casi irracional con el estudio. Su padre empeña lo que puede, pide favores, insiste. «Te vas a ir a la Ciudad de México», le dice un día a Heberto, poniendo sobre la mesa unas monedas que parecen ridículas frente a la magnitud del viaje. «Vas a estudiar ingeniería. No para hacerte rico, para que el mundo deje de caerse a pedazos. El camino hacia la capital es largo, no solo en kilómetros. Es un salto de un país a otro, de los caminos de terracería a los tranvías, de las casas de adobe a los edificios que empiezan a rascar el cielo. En la ciudad todo es ruido, humo, prisas, y sobre todo está el corazón del monstruo al que se enfrentará toda su vida. Los edificios oficiales, los ministerios, la sede del
Partido único, ese PRI que reparte trabajo, becas, castigos y silencios. Eberto llega a la Escuela Nacional de Ingenieros, la futura Facultad de Ingeniería de la UNAM, con una maleta casi vacía y una decisión que lo llena por dentro: no regresar derrotado. Sus compañeros vienen de otro mundo. Muchos son hijos de profesionistas, de políticos, de empresarios. Algunos ya tienen un camino trazado. Terminarán en despachos elegantes, en direcciones de obras públicas, en curules, en secretarías de Estado. Él, en cambio, debe hacer cuentas con cada peso. Trabaja en lo que puede, dando clases particulares, cargando bultos, revisando planos ajenos por unas monedas. Estudia de noche, con los ojos rojos y las manos manchadas de tinta y polvo de cemento. Aquí aparece su primer límite de tiempo brutal. Si reprueba, si pierde el ritmo, la beca se va. Y con la beca se va el sueño. Cada semestre es una cuenta regresiva. Exámenes, proyectos, prácticas. Mientras sus compañeros salen a fiestas, él mira el reloj en un cuarto de huéspedes barato y calcula cuántas horas de sueño puede sacrificar sin desmayarse al día siguiente en el laboratorio. Una madrugada, a punto de entregar un proyecto que define si continúa o no sus estudios, se queda dormido sobre la mesa, despierta con el sol entrando por la ventana y el plano manchado de café seco. Tiene solo unas horas para corregir, redibujar, recalcular. Ese día corre por la ciudad con los tubos de planos bajo el brazo, sudando, sabiendo que no se juega una calificación. Se juega su lugar en el mundo. Cuando logra entregarlo, con los minutos contados, un profesor lo detiene. «¿Castillo, verdad?», le pregunta hojeando sus cálculos. «Esto está bien. Demasiado bien para alguien que trabaja medio tiempo cargando bultos. No es un cumplido, es una sospecha». En un sistema acostumbrado a los privilegios, la excelencia de un pobre resulta incómoda. Pero el profesor mira una y otra vez los números, las soluciones. Al final, firma la hoja de acreditación. «Siga así, muchacho», murmura, casi a regañadientes. En esos pasillos, Eberto descubre algo. La ingeniería no es solo fórmulas, es ética. Un cálculo mal hecho mata gente. Una estructura mal diseñada se desploma sobre inocentes, y empieza a intuir un paralelo inquietante. El país entero está mal calculado. Las cargas están distribuidas de forma absurda. Arriba, unos pocos viven en lujos imposibles. Abajo, millones sostienen ese peso sin recibir nada. Mientras estudia vigas y tensores, escucha las noticias. Huelgas aplastadas, líderes sindicales comprados o encarcelados, campesinos reprimidos. El país que se presume moderno se sostiene sobre pies de barro y sobre espaldas rotas. En las aulas se habla de progreso, en la calle, de miedo. Y el gran competidor, el gran rival silencioso de su generación, se fortalece. El PRI se vende como la única vía, la única verdad. Fuera del sistema no hay futuro. Repiten los periódicos, los locutores, los funcionarios. Entre cálculos y maquetas, Eberto empieza a hacer algo peligroso. Preguntas incómodas. ¿Por qué tantos contratos de obra pública van siempre a las mismas empresas? ¿Por qué los edificios oficiales se inauguran con bombo y platillo, aunque tengan fisuras invisibles para el ojo común, pero obvias para un ingeniero? ¿Por qué en las comunidades rurales, como la suya, siguen cayéndose los techos de las escuelas? Un día, sentado en una cafetería cerca de la escuela, escucha a dos jóvenes de traje hablar de su futuro en voz alta, sin pudor. «Mi padre ya habló con el subsecretario», dice uno. «Estoy casi amarrado para obras públicas. De ahí, diputación. Y luego, vamos viendo». «Lo bueno», responde el otro, «es que con el partido de nuestro lado no hay competencia real. Solo hay que ser leales y cerrar la boca». Eberto aprieta los puños. Esa es la palabra que lo marca. Competencia. Para esos muchachos, la competencia no existe, porque el sistema está arreglado para ellos. Para él, en cambio, cada examen, cada peso, cada decisión es una pelea contra el tiempo, contra el cansancio, contra el hambre y contra una estructura de poder que no fue hecha para que gente como él llegue lejos. Poco a poco, ese coraje encuentra una salida concreta: el activismo estudiantil. En la universidad, en los años 50, empiezan a surgir grupos que cuestionan al gobierno, que critican la represión de obreros, y maestros que hablan de democracia en un país donde las elecciones son un ritual coreografiado por la misma mano de siempre. Eberto se acerca primero por curiosidad, luego por convicción. Las reuniones son de noche, en salones vacíos o en casas prestadas.
Hay panfletos mal impresos, discusiones interminables, sueños enormes. También hay miedo. Todos saben que el monstruo que los observa desde las oficinas de gobierno no tolera disidencias. Es en esos círculos donde Heberto escucha por primera vez palabras como socialismo, autonomía universitaria, autogestión, pero no se queda en los conceptos abstractos. Él las traduce a su lenguaje de ingeniero. Un país justo es un país bien calculado, bien distribuido. La riqueza es carga. Si se concentra toda en un solo punto, el edificio social se colapsa. Al mismo tiempo, se abre un frente paralelo en su vida. La profesión. Se gradúa como ingeniero civil y empieza a trabajar en proyectos que poco a poco irán construyendo su fama. Tiene una obsesión especial: hacer estructuras más ligeras, más económicas, más eficientes. Busca, prueba, se equivoca. De ese proceso nacerá, años después, algo que lo colocará en los libros de ingeniería. La tridilosa, un sistema de losas tridimensionales que reduce material sin perder resistencia. Pero todavía no llegamos ahí del todo. Lo cierto es que, en esos primeros años de ejercicio profesional, se topa de frente con el lado oscuro de la construcción en México: corrupción en licitaciones, moches disfrazados, presiones para ajustar cálculos a caprichos políticos. Ingeniero, ¿no habrá manera de quitarle unas cuantas varillas a esta losa? Le insinúa un funcionario de sonrisa aceitosa. ¿Sabe cómo es esto? Hay que ahorrar. Ahorrar para ellos significa engordar bolsillos y poner en riesgo vidas. Heberto responde con una frialdad que esconde furia. Señor, las leyes de la física no aceptan sobornos. Con cada negativa se va ganando una reputación. Y enemigos. Los ingenieros del sistema, esos hombres que aceptan todo a cambio de contratos, lo ven como un estorbo, un competidor incómodo. Uno de ellos, años después, tendrá un nombre y una oficina envidiable. Por ahora es una figura borrosa que se ríe de Heberto a espaldas, llamándolo el idealista, el rojillo. Mientras tanto, México hierve por debajo de su aparente estabilidad. En 1958 y 1959, ferrocarrileros, telegrafistas, maestros y otros trabajadores se rebelan contra la corrupción de sus líderes charros. Las huelgas sacuden al país. El gobierno responde con cárcel y despidos. Heberto, ya profesor joven de ingeniería, observa con rabia cómo aplastan a hombres que solo pedían salarios justos y sindicatos democráticos. En los pasillos de la UNAM se organizan mítines de apoyo a los obreros. Heberto toma la palabra. Su voz no es la del político profesional, es la del maestro que explica una ecuación, pero ahora aplicada a la realidad. Si un sistema se sostiene solo con represión, dice frente a los estudiantes, tarde o temprano colapsa. El problema es que, cuando eso pase, nos va a caer encima a todos. La frase corre de boca en boca, y con ella corre también su nombre, que empieza a sonar más allá de las aulas de ingeniería. El tiempo se acelera. En 1960-1961, el país parece estar en pausa, pero no lo está. Se construyen presas, carreteras, edificios, se hablan maravillas del milagro mexicano, pero en los cimientos de ese milagro hay prisa, corrupción, simulación. En paralelo, en las aulas, una nueva generación de estudiantes crece con otras expectativas. Quieren participar, opinar, decidir. El choque es inevitable. Y llega finalmente aquel año que partirá la vida de Heberto en dos. 1968. Para entonces ya no es solo un ingeniero prometedor. Es un profesor respetado en la UNAM y en el Instituto Politécnico Nacional. Un intelectual que incomoda. Un hombre que combina la precisión del cálculo con la pasión de la protesta. Sus clases no son solo sobre estructuras, son sobre responsabilidad social. Ustedes, como ingenieros, les dice a sus alumnos, tendrán en sus manos algo más que concreto, tendrán vidas. Cada decisión que tomen va a tener consecuencias, también políticas. Cuando estallan las protestas estudiantiles en Ciudad de México, tras un conflicto aparentemente menor entre escuelas, Heberto reconoce, el patrón, el gobierno responde con violencia desproporcionada, tanques en las calles, granaderos golpeando jóvenes, sabe lo que significa, el sistema siente miedo. Los estudiantes empiezan a organizarse en el Consejo Nacional de Huelga, buscan voces que los asesoren, que les den estructura, estrategia. Alguien sugiere el nombre de ese profesor incómodo que habla de puentes y de justicia en la misma frase. Heberto llega a esas reuniones como el hombre que es.
sereno, analítico, pero con una determinación que sorprende a los jóvenes. No les promete victorias fáciles, les ofrece algo más raro: honestidad. No están compitiendo contra un rector ni contra unos granaderos, les dice en una de las primeras sesiones. Están compitiendo contra todo un régimen que no sabe dialogar, solo mandar. Va a ser una lucha desigual, y el tiempo no está de nuestro lado. Las semanas siguientes son una carrera contra ese tiempo. Cada día de huelga aumenta la tensión. El gobierno de Gustavo Díaz Ordaz endurece el discurso. La prensa oficial ridiculiza a los estudiantes. El PRI cierra filas. En los pasillos del poder, algunos funcionarios hablan ya de dar un escarmiento ejemplar. En medio de ese escenario, el conflicto de fondo se vuelve personal. El Heberto ingeniero, que ama los cálculos y los proyectos, tiene frente a sí ofertas tentadoras para sumarse al sistema. Puestos, contratos, prestigio. Del otro lado, el Heberto ciudadano no puede ignorar los golpes, las desapariciones, el miedo. En más de una ocasión, amigos le aconsejan: piensa en tu carrera, en tu familia, déjalos, es una lucha perdida, nadie le gana al partido, porque ese es el mensaje que el PRI ha repetido por décadas. No tiene competidores reales. Los pocos que se atreven a enfrentarlo terminan marginados, exiliados o muertos. Heberto tiene que decidir, y rápido. La represión se acerca como una tormenta que todos sienten, pero nadie sabe cuándo, ni dónde, ni con qué fuerza va a caer. En una reunión del Consejo, la noche del 1 de octubre de 1968, discuten si mantener o no el mitin programado para el día siguiente, en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco. Algunos jóvenes dudan. Hay rumores de que el ejército prepara algo grande. El reloj avanza. Falta menos de un día. La decisión que tomen puede marcar la diferencia entre una manifestación más o una tragedia inolvidable. Heberto escucha, analiza, interviene. No tiene información completa, como nadie la tiene. No sabe, nadie sabe, que mientras hablan, en oficinas oscuras del gobierno, se diseña una operación militar que pasará a la historia como una de las páginas más sangrientas de México. Lo único que sabe es que el tiempo se agota, que el monstruo al que se enfrentan, ese régimen que ha sido su rival desde la infancia, no tolera que alguien le dispute la calle, la voz, la legitimidad. Al salir de esa reunión, camina por una ciudad cargada de presagios. Las luces de los edificios gubernamentales brillan con una calma siniestra. En algún lugar, un ingeniero del sistema revisa planos de un nuevo proyecto oficial. Pensando en su siguiente ascenso, Heberto, en cambio, se dirige hacia una noche en la que no sabe si despertará libre, preso, o si siquiera despertará. A unas horas del 2 de octubre, el hombre que nació calculando puentes en un pueblo veracruzano está a punto de entrar en la política por la puerta más peligrosa posible, la del desafío abierto a un régimen que no admite competidores. Y esa decisión, tomada con el tiempo en contra, lo llevará directo al lugar donde comenzó nuestra historia. Una celda húmeda, una pared desconchada, y un hombre que, incluso preso, se niega a aceptar que el país está condenado a caerse para siempre. El 2 de octubre de 1968, a las 6 de la tarde, mientras en la televisión estatal repetían imágenes color de rosa de los Juegos Olímpicos, en una plaza de concreto y polvo, comenzaron a caer cuerpos como si alguien hubiese apagado de golpe la luz de un país entero. En la Plaza de las Tres Culturas, las bocinas todavía alcanzaban a decir: «No tenemos miedo», cuando las primeras bengalas verdes abrieron el cielo, y luego el cielo se abrió de otra forma. A ráfagas, entre el humo, los gritos y el eco de los disparos que rebotaban en las paredes de los edificios, un hombre calculaba a la velocidad de un rayo cuántos segundos le quedaban para seguir con vida. Heberto estaba ahí, no como estudiante exaltado, sino como uno de los asesores incómodos del Consejo Nacional de Huelga. Habían discutido toda la noche anterior si cancelar o mantener el mitin. Perdieron contra el reloj. A esa hora ya no había marcha atrás. Subido en una de las escaleras de Tlatelolco, observaba una multitud que mezclaba rabia y entusiasmo. Pancartas, mantas, megáfonos baratos. De pronto el sonido cambió. El murmullo se volvió un silencio tenso, casi físico. Luego el chisporroteo de las bengalas, y después el trueno. Desde los edificios aledaños, desde las azoteas, desde puntos imposibles, comenzaron a disparar. No eran solo soldados uniformados, era el batallón Olimpia. Hombres de civil, con un guante blanco en la mano izquierda,
marcando a quién había que cazar. Los altavoces dejaron de funcionar. El aire se llenó de polvo, de vidrio, de gente que corría sin saber hacia dónde. Heberto sintió un tiro reventar la pared a unos centímetros de su cabeza. El cálculo fue instantáneo, puro instinto de ingeniero. Si se quedaba en la escalera, se convertía en blanco fijo. «Por acá, profe», gritó un estudiante, jalándolo hacia el interior de un edificio. Cruzaron un pasillo estrecho, pisando mochilas abandonadas, charcos de sangre, lentes rotos. Afuera, los megáfonos de la autoridad mentían con una calma escalofriante. «Ha sido detenida una provocación. Vuelvan a sus casas». Pero no había casas a donde volver, solo puertas atrancadas, familias escondidas en los baños, rezando en voz baja para que nadie tirara abajo la puerta equivocada. Los minutos se estiraron como horas. En un departamento prestado, 20 personas se apretujaban en la penumbra, escuchando cómo pasaban los soldados por el pasillo, cómo pateaban puertas, cómo sacaban gente a golpes. Cada golpe contra la madera era una cuenta regresiva, cada alarido un aviso. Aún no habían llegado a ellos, pero llegarían. Cuando por fin, ya de madrugada, lograron escabullirse por una escalera de servicio, Tlatelolco estaba irreconocible. Casquillos esparcidos, zapatos sin dueño, camionetas militares cargando bultos que todos sabían que no eran bultos. La ciudad, sin embargo, amaneció al día siguiente con su rutina perfecta. Los periódicos hablaban de enfrentamiento, la radio de pequeño disturbio, el presidente de defensa de la paz social. En una oficina climatizada de la Secretaría de Obras Públicas, un ingeniero de traje impecable apagó el televisor con disgusto. «Siempre exageran las cosas», murmuró, girando la silla hacia la maqueta de un nuevo distribuidor vial. «Lo importante es que los juegos sigan. El país no se puede detener por unos cuantos revoltosos». Se llamaba Ramiro en los pasillos, aunque su nombre completo apenas importaba. Era el reverso oscuro de Heberto. Misma formación técnica, pero otra elección fundamental. Mientras uno corría entre balas junto a sus alumnos, el otro brindaba con funcionarios por el éxito de una obra licitada a dedo. Competían desde mundos distintos, pero competían por algo muy concreto. El tipo de país que México iba a ser. La cacería empezó al día siguiente de la masacre. El gobierno necesitaba culpables y los quería rápido. Las fotos de los dirigentes del movimiento circularon por cuarteles, agencias de noticias, embajadas. Peligrosos agitadores los llamaban. Entre esos rostros había uno que el régimen conocía demasiado bien. El profesor de ingeniería, que llevaba años negándose a firmar proyectos corruptos y ahora se había atrevido, además, a cuestionar al presidente, Heberto Castillo. Pasó días moviéndose de casa en casa, durmiendo en camas prestadas, en pisos, en sofás, cambiaba de ruta, de lentes, de ropa. Cada noche, la misma pregunta: ¿huir del país o quedarse? Algunos amigos ya se habían ido a Chile, a Cuba, a Europa. Le ofrecían contactos, pasajes, refugios. «Te van a desaparecer, Heberto», insistían. «Aquí no hay manera de ganarles». El tiempo corría en su contra. Cada amanecer traía la noticia de un nuevo detenido, de un nuevo suicidio en una comandancia de policía, de un nuevo cuerpo encontrado en un baldío. Quedarse era desafiar al monstruo de frente. Irse era sobrevivir, pero dejar el campo libre al rival. Una noche de noviembre, mientras escribía una carta clandestina para sus alumnos, escuchó un golpe seco en la puerta. Ni siquiera fue un operativo espectacular. 3 hombres sin uniforme, rostro duro, credenciales del gobierno en la solapa. «Ingeniero Castillo», dijeron como si vinieran a ofrecerle un trabajo. «Está usted detenido. Tiene 2 minutos para recoger sus cosas». 2 minutos, 120 segundos para decidir qué llevarse de su vida anterior. Tomó un cuaderno, un lápiz, una foto de su familia, nada más. El resto se quedó atrás, como quedan los puentes cuando uno cruza al otro lado del abismo. Lo acusaron de disolución social, ese delito absurdo que servía para encarcelar cualquier discrepancia. En un escritorio metálico le pusieron enfrente un documento ya listo. «Firme aquí», le indicó un funcionario, con una sonrisa aceitosa que recordaba demasiado a la de ciertos colegas de obra. «Acepta usted haber incitado a la violencia y a la rebelión. Si coopera, la cosa se arregla. Si no, de nuevo, un límite de tiempo invisible». No había reloj en la sala, pero el mensaje era claro. La oferta no estaría sobre la mesa para siempre. Heberto miró el papel, miró al hombre.
Imaginó la cara de sus alumnos leyendo, años después, que su profesor se había declarado culpable de algo que jamás hizo. Tomó aire. «Yo no firmo mentiras», dijo, con la misma firmeza con la que alguna vez se negó a quitar varillas de una losa. El funcionario suspiró, como quien ve desperdiciarse una buena oportunidad. Entonces, hasta nuevo aviso, se va al Palacio Negro. Lecumberri no era una cárcel. Era un diseño pensado para quebrar cuerpos y doblar voluntades. Pasillos circulares, celdas húmedas, un olor agrio de sudor, óxido y desesperanza pegado a las paredes. Ahí metieron estudiantes, obreros, campesinos, maestros, ferrocarrileros, y a ese ingeniero que se negaba a aceptar que las estructuras injustas fueran eternas. La primera noche, el frío caló más que el miedo. La celda tenía una cama de hierro, un colchón delgado, un lavabo que goteaba sin parar y una pared desconchada que parecía a punto de caerse. Otro preso, un obrero ferrocarrilero, le dio la bienvenida. «Aquí todo se cae menos el gobierno, compañero». Heberto sonrió de lado. «Entonces habrá que empezar por levantar otra cosa desde aquí dentro». Los días se volvieron idénticos. Conteo de presos al amanecer, comida rancia al mediodía, silencio obligado por la noche. Pero la mente del ingeniero no sabía quedarse quieta. Con un pedazo de carbón empezó a trazar líneas sobre la pared. Como un niño que comparte un secreto con el yeso, triángulos, vigas, nodos. El esqueleto de una nueva estructura, algo que había empezado a imaginar mucho antes, en sus años de trabajo profesional. Una losa tridimensional que usara menos material, que fuera más ligera y más resistente a la vez, la tridilosa. En el corazón del monstruo, mientras el régimen intentaba quebrarlo, Heberto perfeccionaba una idea que algún día desafiaría, desde 1910, la ingeniería, la lógica del despilfarro oficial. Era un acto de resistencia pura. Si el sistema quería que se marchitara, él respondía inventando. Pero en Lecumberri no solo se construían teorías, se construía también organización. Las celdas se convirtieron en salones improvisados. Había clases de economía, de historia, de derecho, de marxismo. Heberto daba matemática y física, pero cada ecuación iba acompañada de una reflexión política. Fíjense, explicaba a un grupo de jóvenes que habían sido detenidos por repartir volantes. Si la carga está mal distribuida, la estructura colapsa. Lo mismo pasa con el poder. Estos señores concentran todo arriba y nos exigen que abajo soportemos el peso sin chistar. La noticia de que el ingeniero rebelde impartía cursos llegó a la dirección del penal, y con la noticia llegó el mensaje. Una mañana lo sacaron de la celda y lo llevaron a una oficina donde la humedad parecía no entrar jamás. Ahí estaba un director de prisión con cara de burócrata satisfecho. Y a su lado un rostro familiar, Ramiro. Traje impecable, corbata de seda, portafolio de piel. El ingeniero del sistema había ascendido rápido, los proyectos olímpicos le habían dado prestigio, y su lealtad al PRI le había abierto puertas que para otros estaban selladas con plomo. «Vengo en calidad de asesor externo», dijo Ramiro saboreando cada palabra. «El gobierno quiere resolver este problemita. Usted es un hombre de talento, Castillo. No tiene sentido que se desperdicie en una celda». El problemita tenía nombre. Cientos de presos políticos que se habían convertido en una mancha internacional para el régimen. México había mostrado al mundo estadios flamantes, pero detrás de ellos se escondían prisiones llenas de estudiantes torturados. Eso no se calculaba en metros cúbicos de concreto, sino en páginas de periódicos extranjeros. «Lo que le ofrecemos es sencillo», continuó Ramiro. «Usted firma una declaración en la que reconoce excesos del movimiento estudiantil, llama a la reconciliación nacional y se compromete a retirarse de la política. A cambio, sale antes de que termine el año. Incluso podríamos gestionar que vuelva a la universidad, o mejor aún, a la Secretaría de Obras Públicas. Un ingeniero como usted, bien posicionado, podría hacer grandes cosas». Otra vez, el reloj invisible. El director del penal miró su reloj de pulsera. «Piénselo, tiene 24 horas. Mañana volveremos por su respuesta». Toda la noche, Heberto se quedó sentado en el camastro, con la mirada fija en la pared recién dibujada. No era solo su futuro en juego. Era el mensaje que enviaría a quienes lo veían como referencia. Si aceptaba, tal vez podía influir desde dentro, como decían algunos. Si no, seguiría pudriéndose entre barrotes, quizás años. Las voces en su cabeza se cruzaban, se contradecían.
se superponían con recuerdos. El padre maestro en Ixhuatlán, los campesinos golpeados por caciques, los alumnos corriendo en Tlatelolco. El límite de tiempo se acercaba, y con él una posibilidad de ganar, perdiéndolo todo. Al día siguiente, Ramiro regresó impecable, seguro de que el preso ya habría comprendido la realidad. «Entonces, ingeniero», dijo sentándose cómodamente, «¿tenemos trato?» Heberto lo miró con una calma que solo tienen quienes ya han decidido saltar sin red. «Ustedes construyen obras rápida y mal», contestó, «y eso siempre se cae. ¿De verdad espera que yo construya mi libertad sobre una mentira?» Por un segundo, algo parecido a la rabia cruzó el rostro perfecto de Ramiro. «Se equivoca si cree que puede competir con el Estado», escupió bajando la voz. «Nosotros decidimos quién tiene futuro en este país, y se le está acabando el tiempo». «El tiempo se les acaba a ustedes», respondió Heberto. «Yo, mientras tanto, construyo». Ramiro se levantó, cerró la carpeta con brusquedad y salió sin despedirse. La puerta de la oficina se cerró como se cierra un ataúd, o como se cierra, a veces, el capítulo de una derrota temporal. Afuera de los muros del penal, el país también parecía atrapado en un diseño circular. En 1970, Gustavo Díaz Ordaz, el presidente de la masacre, entregó el poder a su delfín, Luis Echeverría. Los discursos cambiaron de tono. El nuevo mandatario hablaba de apertura democrática, de diálogo con los jóvenes. Algunos creyeron. Otros solo vieron una mano ensangrentada intentando limpiarse con palabras. En la celda, las noticias llegaban a retazos, a través de periódicos compartidos, de radios clandestinos, de visitas vigiladas. «Dicen que ahora sí va a haber amnistía», comentaban unos, «que el nuevo gobierno no quiere presos políticos». Los rumores se mezclaban con las esperanzas y con algo más peligroso: la impaciencia. Cada mes que pasaba pesaba como un año. Para el régimen, mantener a figuras como Heberto tras las rejas era un aviso. Así terminan los que compiten con nosotros. Pero al mismo tiempo, su nombre empezaba a sonar en foros internacionales, en universidades extranjeras, en comités de derechos humanos. El 10 de junio de 1971, los presos escucharon, desde la radio de un custodio distraído, la noticia de otra marcha estudiantil reprimida, con brutalidad, el jueves de Corpus. Mismas balas, distinto presidente. El mensaje era claro. El monstruo había cambiado de máscara, pero no de naturaleza. «¿Ves?», le susurró el ferrocarrilero a Heberto. «Allá afuera sigue igual que aquí adentro». Y sin embargo, algo se estaba resquebrajando. Intelectuales, artistas, profesores, incluso algunos ingenieros del sistema que aún conservaban algo de conciencia, empezaron a firmar cartas, a organizar protestas, a enviar telegramas al extranjero. «Libertad a los presos políticos», reclamaban. En muchos de esos textos, el nombre de Heberto Castillo aparecía en primer plano. La presión crecía como una sobrecarga mal calculada en la losa del gobierno. Si no liberaban a nadie, se hundían ante la opinión internacional. Si liberaban a todos, aceptaban que habían mentido desde el principio. Necesitaban un cálculo fino. El 1971 avanzaba como una cuenta regresiva. Un día de primavera, sin previo aviso, un guardia golpeó la reja de la celda de Heberto. «Castillo, recoja sus cosas». El tono era distinto. No había amenaza, solo prisa. En el pasillo, otros presos lo miraban con una mezcla de alegría y temor. Cada liberación era un triunfo y una despedida. «¿Qué pasa?», preguntó con el corazón acelerado. «Amnistía presidencial», gruñó el guardia. «Orden directa. O sale hoy, o se queda quién sabe cuánto. No me haga repetirlo». El hombre que había pasado años resistiendo a los relojes del poder sintió de nuevo el filo del tiempo sobre la garganta. No había nada que decidir esta vez. Salir era deber, no concesión. Cruzó los pasillos de Lecumberri una última vez, con la sensación extraña de caminar sobre el interior de una bestia que lo escupía a contragusto. Al llegar a la puerta principal, el sol lo golpeó con una violencia casi física. Del otro lado de la reja, un grupo de estudiantes, familiares y compañeros lo aguardaban con mantas improvisadas. «¡Heberto! ¡Heberto!», coreaban, como si lo recibieran en un estadio y no en la boca de un penal. En algún despacho lejos de ahí, Ramiro vio las imágenes en la televisión y apretó los dientes. El preso al que el sistema quería borrar salía convertido en símbolo. La competencia, esa que el PRI juraba que no existía, tomaba forma de persona, de voz, de trayectoria. La libertad no fue un retorno a la vida anterior,
No podía volver simplemente a las aulas y fingir que nada había pasado. Llevaba encima los años de Lecumberri, como otros llevan condecoraciones. Eran cicatrices que hablaban más alto que cualquier discurso. Volvió a dar clases, sí. Volvió a la ingeniería, sí. Pero cada sesión, cada plano, cada cálculo terminaba en la misma pregunta. ¿Cómo evitar que este país se siga construyendo sobre cimientos podridos? La respuesta ya no podía limitarse a volantes, mítines o cartas abiertas. Había que entrar al terreno donde el monstruo se sentía invencible. La política formal, en reuniones semiclandestinas al principio, luego cada vez más abiertas, empezó a gestarse una idea que parecía absurda para muchos: fundar un partido de izquierda independiente, real, que no fuera satélite del PRI, ni decorado en sus elecciones. Un instrumento propio, una plataforma desde la cual competir, esa palabra maldita, con el régimen en su propio juego. Están locos, les decían. El sistema controla el registro de partidos, las casillas, los medios, todo. ¿Cómo van a ganarle? Pero la locura tenía método. Con Demetrio Vallejo y otros dirigentes obreros y estudiantiles, Heberto comenzó a recorrer el país, plaza por plaza, fábrica por fábrica, escuela por escuela. Tenían una fecha límite brutal. Si no conseguían las firmas y la estructura necesaria antes del siguiente ciclo electoral, el partido nacería muerto. Mientras Ramiro inauguraba puentes atiborrados de corrupción con cintas tricolores, ellos viajaban en autobuses destartalados. Dormían en casas de simpatizantes, contaban monedas para pagar la gasolina. Cada mitin era un pulso contra el tiempo. Cada comité formado en un pueblo remoto, una pequeña victoria contra el mensaje repetido por décadas. No hay alternativa al partido oficial. Lo que queremos, explicaba Heberto, con la voz cansada pero firme en una cancha de barrio, no es solo otro partido, es otra forma de hacer política, sin mordidas, sin acarreados, sin simulación. Y sí, lo vamos a intentar aunque las reglas estén chuecas. Las oficinas de gobernación se convirtieron en un nuevo muro. Solicitudes de registro extraviadas, firmas cuestionadas, requisitos cambiados sobre la marcha. Era la ingeniería del obstáculo. El régimen diseñaba laberintos para cansar a quienes se atrevían a desafiarlo. Una noche, a pocos días de que venciera el plazo para inscribir oficialmente al nuevo partido, el futuro Partido Mexicano de los Trabajadores, la sede improvisada en Ciudad de México era un hervidero. Sobre las mesas se apilaban cajas con firmas venidas de Veracruz, Oaxaca, Nuevo León, Chiapas. Faltaban actas por llegar. Si no aparecían antes de la medianoche del día siguiente, todo el trabajo de años se iría al vacío. El reloj marcaba las 11, cuando el rumor de un motor viejo cortó el silencio de la calle. Una camioneta destartalada se detuvo frente a la puerta. Bajaron campesinos con sombreros llenos de polvo, cargando costales como si trajeran maíz. No era maíz, eran firmas, miles de nombres de gente que, sin conocer a detalle la ingeniería de la tridilosa, confiaba en la otra ingeniería de Heberto, la de una democracia posible. Entregaron las cajas con las manos temblorosas. No querían dárnoslas, explicó uno de ellos. El licenciado del pueblo decía que arriba no les gustaba esto, pero la gente las firmó igual. Trajimos las que pudimos. El alivio duró poco. Al día siguiente, en Gobernación, un funcionario con sonrisa de reptil los recibió con amabilidad estudiada. Vamos a revisar todo con mucho cuidado, dijo, haciendo énfasis en mucho. No queremos irregularidades. Ustedes entienden. La ley es la ley. La ley, en sus manos, era otra estructura torcida. Cuando salieron de ahí, el sol comenzaba a caer. La ciudad se llenaba de luces de neón, de anuncios espectaculares patrocinados por el partido oficial, de promesas vacías en voz de locutores pagados. Heberto miró ese paisaje y supo que, aun si el registro volvía a ser negado, no había retorno posible. Había cruzado de una vez y para siempre la frontera entre el ingeniero que calcula en silencio y el político que se atreve a disputar el tablero, aunque lo hayan diseñado para que pierda. Esa noche, en una plaza pequeña de un barrio obrero, se subió a un templete improvisado. 2 tablas sobre tarimas, un micrófono prestado, que fallaba cada tanto, unas bocinas que chisporroteaban como bengalas lejanas. Delante de él, un centenar de personas cansadas de promesas, pero aún dispuestas a escuchar. Nos dicen que no tenemos tiempo, que llegamos tarde, que nadie le gana al sistema. Empezó mirando los rostros atentos. Nos lo dijeron cuando éramos estudiantes, cuando estuvimos en la cárcel,
Cuando empezamos a organizar este partido, siempre el mismo mensaje: resígnense. Pues bien, hoy venimos a decirles que no, que aunque el reloj esté en su favor, aunque las reglas estén hechas por ellos, vamos a competir, porque si no lo hacemos, este país se va a seguir cayendo, y va a arrastrarnos a todos. Las últimas palabras se perdieron un poco en el ruido del barrio, en los claxonazos, en los gritos de los vendedores ambulantes, pero algo quedó flotando en el aire: la certeza de que el hombre que una vez dibujó líneas de resistencia en la pared de una celda estaba empezando a trazar, ahora, los planos de una oposición real, una oposición que, contra todo cálculo oficial, iba a obligar al monstruo a mirarse por primera vez en un espejo. El espejo se agrietó primero en la televisión. Durante años había reflejado siempre la misma imagen: presidentes sonrientes, obras inauguradas con listones tricolores, discursos sobre progreso infinito, pero de pronto, entre un informe presidencial y un anuncio de detergente, apareció otra cosa. Un hombre delgado, con bigote y voz, terca, hablando de democracia en una cancha polvosa de barrio. No tenía helicóptero ni escoltas. Tenía un micrófono que fallaba y unas manos que se movían como si siguieran dibujando estructuras invisibles en el aire. Era Heberto. Y al otro lado de la pantalla, en una sala elegante de Polanco, Ramiro subió el volumen con gesto de fastidio. «Apáguenme a ese ingeniero», masculló sin despegar la vista. «Antes de que a la gente se le olvide quién manda». La orden parecía sencilla, pero ya era tarde. La competencia que el sistema llevaba décadas negando se estaba organizando con una precisión casi obsesiva, no en despachos alfombrados, sino en casas prestadas, en comedores de sindicatos, en auditorios universitarios con goteras. Cada reunión del naciente Partido Mexicano de los Trabajadores era una mezcla de asamblea, taller de ingeniería política y grupo de terapia colectiva. Sobre la mesa, junto al café aguado y los ceniceros repletos, se amontonaban croquis de colonias populares, mapas de rutas ferroviarias, esquemas de ejidos abandonados. Heberto los recorría con el dedo, como si se tratara de un nuevo tipo de plano. «Aquí», decía marcando un punto en Veracruz, «hay obreros que se rompieron el lomo con Demetrio Vallejo y siguen esperando justicia. Aquí», señalaba Oaxaca, «maestros que ganan una miseria para sostener escuelas que se caen a pedazos. Aquí, una mancha en el norte, campesinos expulsados por los caciques ganaderos». No eran solo lugares, eran cargas sobre una losa a punto de colapsar. El calendario marcaba mediados de los 70. Afuera, el gobierno de José López Portillo prometía administrar la abundancia petrolera. Adentro, en esas reuniones llenas de humo de cigarro, la palabra abundancia sonaba como una mala broma. «Tenemos poco tiempo», repetía Heberto, mirando el reloj de pared. «Si dejamos que consoliden todo el poder con el petróleo, van a comprarlo todo. Sindicatos, periódicos, conciencias. Tenemos que estar listos antes de la próxima elección». La elección de 1976 llegó como un puñetazo seco. Por primera vez en décadas, el PRI iba solo. Ni siquiera se molestaron en fabricar un adversario decorativo. El país entero votó entre un candidato, y nadie... En la televisión, López Portillo aparecía llorando al jurar que defendería al peso como a un perro. En una pequeña sala de un departamento en la colonia Roma, donde se había improvisado la sede del PMT, la frase cayó como una bofetada. «Ni siquiera nos dejaron ser el perro», ironizó uno de los jóvenes. «Nos quitaron hasta el derecho a perder». Heberto apretó los labios. No se trataba solo de orgullo. Sin competencia legal, el país entero quedaba atrapado en un diseño sin columnas alternativas, una estructura sin contrapesos que tarde o temprano se vendría abajo, sobre los mismos de siempre. «Que no nos den registro hoy no significa que no lo tengamos mañana», respondió. «Una oposición no nace de un sello en gobernación, sino de gente organizada. El reloj va a su favor, sí, pero también se les va a agotar el tiempo de las mentiras». Mientras el PMT peleaba por existir en el terreno político, en el mundo de la ingeniería, Heberto preparaba otra forma de desafío. En 1976 logró patentar oficialmente la tridilosa, un sistema de losa tridimensional formada por barras de acero y concreto que permitía ahorrar hasta un 60% de material, manteniendo e incluso aumentando la resistencia. Explicado fríamente, era un avance técnico. Contado como él lo hacía, era casi una metáfora moral. «Mira», decía mostrando un modelo reducido de varillas cruzadas.
Si colocas el acero solo donde hace falta, si distribuyes bien los esfuerzos, puedes sostener más carga con menos derroche. Lo contrario de lo que hace este gobierno. No tardaron en llegar las primeras ofertas envenenadas. Una mañana, en una oficina de la Secretaría de Obras Públicas, lo sentaron frente a una mesa pulida donde brillaban más los relojes de los funcionarios que los planos extendidos. «Ingeniero Castillo», dijo un subsecretario con voz aceitosa, «su sistema es muy interesante. Podríamos usarlo en varios proyectos, siempre y cuando entienda cómo se trabaja aquí. Los cálculos se hacen de una forma y las facturas de otra». En la cabecera de la mesa, cruzado de brazos, Ramiro observaba en silencio. Había escalado como la espuma. Los puentes inflados de presupuesto, las autopistas que se inauguraban a medias, las presas que inundaban, pueblos enteros le habían dado premios, portadas, ascensos. Ahora decidía qué innovaciones entraban al juego y cuáles se quedaban en el cajón. Si su tridilosa reduce tanto el volumen de concreto, intervino con una sonrisa que no llegaba a los ojos. ¿Se da cuenta de lo que eso significa para las empresas amigas? No podemos bajar así nada más los montos de las obras. Desajusta todo el sistema. Heberto entendió el mensaje como ingeniero y como opositor. Una estructura basada en el saqueo no podía tolerar una tecnología que hiciera visibles los robos. Si mostrabas que era posible construir bien con menos, exponías de golpe todos los contratos inflados. «Mi sistema está hecho para que las cosas no se caigan», respondió. «Lo que ustedes hagan con el presupuesto corre por su cuenta. Pero no le voy a poner varillas de más a mis principios». Salió sin acuerdo. La tridilosa creció en usos privados, en edificios discretos, en obras que no dependían de los colmillos del Estado. El sistema oficial respondió con la peor mezcla posible. Indiferencia y boicot silencioso. Siguieron años ásperos. El PMT no lograba el registro pleno. Los medios apenas lo mencionaban. Los líderes obreros que se acercaban al partido eran hostigados, despedidos, a veces accidentados, pero el tiempo, ese árbitro silencioso, empezó a equilibrar la balanza por una vía brutal. El 19 de septiembre de 1985, a las 7:19 de la mañana, la Ciudad de México se sacudió como si debajo de sus edificios alguien hubiera jalado con rabia los cimientos. La gente salió a la calle en pijama, con el rostro desfigurado por el miedo. Durante minutos eternos, el concreto se onduló como si fuera agua, luego vino el polvo. Y después el silencio, ese silencio espeso que solo dejan los escombros. Heberto estaba en su casa cuando el mundo se volvió péndulo. Salió tambaleándose, vio la nube café que cubría el horizonte y no necesitó más noticias. El terremoto le hablaba en un lenguaje que conocía demasiado bien. Corrió hacia el centro. En la avenida San Antonio Abad, un edificio de oficinas se había desplomado como un castillo de naipes torpes. En Tlatelolco, otra vez Tlatelolco, una torre habitacional partida en dos dejaba ver recámaras colgando al vacío. Camas intactas, televisores encendidos, paredes arrancadas como la tapa de una casa de muñecas. No era solo la fuerza de la naturaleza. Eran columnas subdimensionadas, varillas que nunca se colocaron, materiales baratos donde, en los planos decía otra cosa. Mientras soldados recibían órdenes de esperar instrucciones, la gente empezó a escarbar con las manos. Estudiantes, amas de casa, taxistas, médicos, albañiles. Los topos de la democracia nacieron entre polvo y llanto. «Necesitamos apuntalar este lado», gritaba Heberto, trepado sobre un montículo de piedras. «Si siguen sacando escombros así, se les va a venir encima toda la losa». Rescató, calculó, gritó, organizó. En las primeras 72 horas, ese margen mínimo entre la vida y la muerte bajo los escombros, durmió casi nada. Su cuerpo de profesor cincuentón se negaba a detenerse. Su mente de ingeniero hacía en segundos los cálculos que otros hacían en una mañana. Las cámaras de televisión, obligadas por la magnitud de la tragedia, grabaron escenas de ciudadanos salvando ciudadanos. Mientras el gobierno se paralizaba, y en medio de esas imágenes apareció él, sudado, cubierto de polvo, explicando sin rodeos por qué se habían caído tantos edificios relativamente nuevos. «No fue solo el sismo», dijo frente a un reportero con la sirena de una ambulancia de fondo, «fue la corrupción. Si usted pone menos varillas de las que dice el plano, si compra cemento barato y se embolsa la diferencia, algún día la tierra se lo cobra. Y casi siempre se lo cobra al que menos culpa tiene». En una oficina muy lejos de ahí,
Ramiro miró en la pantalla derrumbes que conocía de cerca. Habían sido contratos suyos, supervisiones, suyas, firmas suyas en licitaciones, donde la prioridad nunca fue la seguridad, sino la ganancia. Que nadie lo vuelva a entrevistar, ordenó lívido. Este señor está usando un desastre para hacer política. Pero era al revés. El desastre había mostrado, con brutal claridad, que la forma de hacer política del régimen era un desastre estructural, en las brigadas, en los campamentos, en los comedores comunitarios montados sobre banquetas rotas. Las palabras democracia, transparencia, justicia dejaban de ser abstracciones. Tenían ahora el rostro de familiares con fotos colgadas del cuello, de niños huérfanos, de obreros mutilados. Ese mismo año, entre edificios caídos y credibilidad en ruinas, algo empezó a moverse en la izquierda. Viejas rencillas se relativizaron al ver la magnitud del colapso. El PMT de Heberto, el Partido Comunista Mexicano, el Partido Socialista Revolucionario y otras organizaciones se sentaron a la misma mesa. Sabían que, si seguían fragmentados, el sistema eternamente mayoritario seguiría riéndose desde su atalaya de fraude y clientelismo. Las discusiones fueron duras, había dogmas, egos, pequeñas historias de traiciones pasadas, pero sobre la mesa, junto a las tazas de café y las copias de periódicos con fotos de edificios quebrados, estaba una certeza. El tiempo se acababa. O llegamos unidos a la próxima elección presidencial, dijo Heberto, o les regalamos otros 6 años a estos señores, y después, puede que ya no nos quede país que defender. De ese proceso nació primero el Partido Socialista Unificado de México, luego el Partido Mexicano Socialista, nombres nuevos para un viejo anhelo. Que la izquierda dejara de ser solo conciencia crítica y se convirtiera también en opción real de gobierno, a finales de los 80, con la economía hecha trizas, la deuda externa encima como una losa mal calculada y los salarios pulverizados. Por las devaluaciones, el régimen buscó un nuevo rostro moderno. Un tecnócrata de Harvard, sonrisa de comerciales y léxico de ajustes estructurales. Detrás de él, como siempre, operaban cuadros como Ramiro, que pasaban de una secretaría a otra en una danza que mezclaba contratos, privatizaciones y discursos sobre eficiencia. Del otro lado, la oposición discutía a puerta cerrada un tema que parecía de fantasía. ¿Quién sería su candidato presidencial? Por primera vez en décadas, esa pregunta no sonaba ridícula. El PMS eligió a Heberto. No era solo un reconocimiento a su historia de lucha, era también una apuesta a un tipo distinto de liderazgo. Austero, terco, sin cuentas en el extranjero, con callos de tiza y concreto en las manos. «Profesor, ¿está consciente de lo que implica?», le preguntó un compañero la noche en que aceptó. «Va a enfrentarse a todo, al dinero, a los medios, a los caciques, a los generales, y con muy poco tiempo. Lo estaba. La campaña duraría apenas unos meses. El régimen llevaba más de 50 años en campaña permanente, comprando lealtades con despensas, plazas y miedo, pero la adrenalina de la cuenta regresiva era conocida para él. Ya había corrido contra relojes más crueles, en cárceles y en escombros. Arrancó la gira como se arrancan las obras difíciles, midiendo el terreno, escuchando al albañil, al campesino, al obrero. Antes de trazar la primera línea, sus mítines parecían asambleas de obra. Se hablaba de presupuesto, sí, pero también de por qué las escuelas rurales se caían, de por qué las presas desplazaban pueblos sin consulta, de cómo el modelo económico concentraba todo el peso arriba y dejaba abajo un enjambre de columnas agrietadas. Los noticiarios apenas le dedicaban segundos, a veces para burlarse de su falta de imagen televisiva, pero en algunas plazas ocurría algo inquietante para el sistema. La gente se quedaba después del discurso, no se iban por la torta ni por el camión rentado, porque casi nunca había de eso. Se quedaban a preguntar, a discutir, a anotar teléfonos en hojas recicladas. Nunca había visto a un candidato que explique con números dónde se va el dinero, decía una mujer en Monterrey. Los otros nomás prometen y prometen. En los salones alfombrados donde el PRI medía las encuestas, el nombre de Heberto empezaba a aparecer con un porcentaje modesto, pero terco, nada que impidiera la victoria anunciada, pero suficiente para alterar cálculos, sobre todo cuando otro nombre irrumpió en el tablero: Cuauhtémoc Cárdenas, hijo del general que había expropiado el petróleo décadas atrás, rompía con el PRI y llamaba a formar un Frente Democrático Nacional,
De pronto, el monstruo que durante años había jugado sin rival serio se encontraba frente a no uno, sino dos competidores. Un cardenismo que arrastraba nostalgias y esperanzas, y una izquierda socialista organizada que se negaba a ceder su espacio. En un despacho de campaña, Ramiro hojeaba reportes con gesto agrio. «Si estos dos se juntan, podemos tener problemas», advirtió. «Divididos son manejables. Unidos se vuelve peligroso». El reloj electoral avanzaba, faltaban semanas para la elección, y menos aún para el cierre de registros posibles de alianzas. Los números, aunque manipulados, lanzaban una advertencia. El voto opositor crecía en barrios populares, entre obreros hartos, entre maestros indignados por los recortes. En la sede del PMS, una noche de mayo de 1988, la discusión se volvió casi insoportable. En la mesa, frente a Heberto, estaban las cifras crudas. Si mantenía su candidatura, el Frente Democrático llegaría dividido a la batalla final. Si la retiraba y llamaba a votar por Cárdenas, perdería la única oportunidad de su vida de aparecer en una boleta presidencial. Pero aumentaría las probabilidades de arrancarle por fin al PRI su monopolio histórico. «Profesor», le dijo una joven militante con la voz quebrada, «yo me metí a la política por usted, por lo que hizo en el 68, por la Tridilosa, por Lecumberri, por todo. ¿De verdad va a renunciar ahora que por fin puede competirles de frente?» El silencio pesó como concreto fresco. En su cabeza los recuerdos se atropellaban. El rostro de su padre maestro, los cuerpos en Tlatelolco, los barrotes de Lecumberri, los edificios derrumbados del 85, los obreros ferrocarrileros, los campesinos desplazados por presas mal planeadas. No se trataba de su biografía, se trataba de la dirección del esfuerzo colectivo. Se levantó sin decir palabra, caminó hacia la ventana. La ciudad, iluminada de neón, parecía una maqueta gigante. Avenidas, puentes, edificios, todo cruzado por cables invisibles de corrupción y miedo. Sabía que un buen ingeniero no se enamora de un plano. Lo corrige o lo desecha si descubre que no aguanta la carga. Al día siguiente, en una plaza abarrotada, subió al templete con una carpeta delgada en la mano. Lo acompañaban dirigentes de su partido, algunos con los ojos enrojecidos. Frente a él, miles de personas que habían hecho fila para escuchar a su candidato socialista. «Compañeras, compañeros», empezó con la voz ronca, «hoy vengo a hacer el anuncio más difícil de mi vida política». Un murmullo de inquietud recorrió la multitud. Los altavoces chirriaron. En alguna parte, un niño empezó a llorar. «No buscamos este camino para alimentar egos», continuó. «Queremos cambiar un país que lleva décadas secuestrado. Y hoy, la forma más responsable de intentarlo no es que yo aparezca en la boleta, es que unamos fuerzas detrás de una sola candidatura opositora». Abrió la carpeta. Mostró, sin grandilocuencia, su carta de renuncia a la candidatura presidencial del PMS. «He decidido declinar en favor de Cuauhtémoc Cárdenas», dijo, midiendo cada sílaba, «no porque esté de acuerdo con él en todo, sino porque el país no resiste otros 6 años de lo mismo. Mi competencia no es con mis compañeros de lucha, es con el régimen que nos ha robado futuro tras futuro». El silencio duró un segundo, y luego se rompió en un rugido de sorpresa, dolor, y después algo inesperado. Una ovación. Muchos lloraban, sí, pero no por derrota, sino por la extraña, poco frecuente visión de un político renunciando a su ambición personal por una causa más grande. En una oficina donde las encuestas se actualizaban hora a hora, Ramiro azotó el puño contra la mesa. «¡Idiota!», rugió, refiriéndose a sí mismo más que a sus adversarios. «Apostamos a que la izquierda se iba a despedazar sola». El tablero cambiaba de golpe. La cuenta regresiva hacia el 6 de julio de 1988 ya no era una marcha aburrida hacia la victoria anunciada, sino la aproximación a Peace in 220. Una noche incierta, potencialmente explosiva, la campaña unificada encendió plazas donde antes solo se veían acarreados con banderines oficiales. En colonias populares, mercados, fábricas, la palabra fraude empezó a circular incluso antes de que ocurriera. El monstruo, acorralado, comenzó a mover sus piezas. Control de medios, compra de representantes de casilla, amenazas veladas. Llegó por fin la noche de la elección. En muchas casillas, Heberto fungía no como protagonista, sino como uno más entre miles de representantes, observadores, defensores del voto,
En un pequeño cuarto de guerra, improvisado, seguía los reportes que llegaban por teléfono de todo el país. Veracruz, Oaxaca, Michoacán, el Estado de México. En mi casilla ganó Cárdenas 2-1, informaba un maestro desde un pueblo. Pero los periódicos locales dicen otra cosa. Las primeras cifras oficiales parecían confirmar lo que los opositores veían en las calles. El voto por el cambio era masivo. En los pasillos de la Secretaría de Gobernación, el aire se cargó de una electricidad densa. En una sala cerrada, frente a grandes pantallas de fósforo verde, Ramiro observaba la concentración de actas. Si seguimos sumando así, advirtió un técnico pálido, el candidato no gana. El reloj marcaba casi la medianoche, cuando ocurrió lo que pasaría a la historia como una de las frases más cínicas de la política mexicana. Se cayó el sistema, anunció, con desparpajo, el secretario de Gobernación ante las cámaras. Computadoras fallando, teléfonos saturados, actas extraviadas. Durante horas, la democracia mexicana fue un cuarto oscuro, donde solo entraban y salían unos cuantos. Cuando regresó la luz, la magia estaba hecha. El tecnócrata oficial aparecía como ganador. La losa del fraude se dejaba caer, calculada al milímetro, sobre millones de voluntades. En una calle abarrotada frente al hotel de la oposición, la gente gritaba, ¡fraude! ¡Fraude! Heberto, agotado, miraba el mar de rostros indignados y recordó las paredes de Lecumberri, los disparos del 68, las varillas ausentes del 85, una y otra vez, los que mandaban habían elegido la misma solución. Esconder la verdad, torcer los datos, simular estabilidad a costa del derrumbe moral. No ganamos la presidencia, dijo a un grupo de compañeros en voz baja pero firme. Pero hoy se cayó otra cosa más importante, el mito de que este régimen es invencible. De esa derrota amarga nació una nueva estructura. El Partido de la Revolución Democrática, el PRD, donde Heberto jugó un papel central en la construcción ética del proyecto, no era ya el ingeniero que daba clases nocturnas en una célula clandestina, ni el preso que dibujaba estructuras en una pared húmeda. Era fundador de un gran partido opositor nacional, arquitecto de una fuerza que ya nadie podía fingir que no existía. El monstruo seguía ahí, poderoso, violento, capaz de robarse elecciones en plena transmisión en vivo, pero por primera vez, sus cimientos empezaban a mostrar grietas visibles, y en esas grietas, como varillas que alguien por fin se atrevía a colocar, estaba el trabajo paciente, obsesivo, de un hombre que se había empeñado en demostrar que también en política, como en ingeniería, nada construido sobre la mentira puede sostenerse para siempre. La última vez que Heberto miró un plano no fue de concreto ni de acero, sino de su propio corazón. En la pantalla del hospital, las líneas verdes subían y bajaban como un sismo contenido, como una estructura que aguanta, pero ya cruje. El cardiólogo fue brutalmente sincero. Ingeniero, con este nivel de daño, usted está viviendo de tiempo prestado, un susto fuerte, otra campaña como las que ha hecho, y no respondo. Heberto sonrió con esa mezcla de terquedad y ironía que lo acompañó toda la vida. Doctor, el país también vive de tiempo prestado. A ver cuál se nos cae primero. Afuera, en la televisión del pasillo, daban otra noticia. Una autopista recién modernizada se había fracturado después de una lluvia. Las imágenes parecían sacadas de uno de sus diagramas sobre estructuras fallidas. Taludes mal calculados, drenajes inexistentes, asfalto, barato arrancado como piel. El responsable directo de aquella obra aparecía en pantalla con casco limpio y chaleco fosforescente. Era Ramiro, ahora flamante subsecretario, convertido en consultor estrella, rodeado de micrófonos. No es un problema de diseño, decía. Son imponderables de la naturaleza. Nadie podía preverlo. Heberto, desde la camilla, murmuró para sí. Claro que se podía, pero el tiempo de la impunidad también tiene fecha de caducidad. Años atrás, cuando el eco del fraude del 88 aún retumbaba en las plazas, el nacimiento del PRD había parecido una locura, no un parto, sino un derribo controlado. Decenas de organizaciones, corrientes, viejas banderas intentaban integrarse en una sola estructura sin que se les viniera encima el techo. Las oficinas improvisadas del nuevo partido eran más parecidas a un taller que a un cuartel político. Mesas llenas de volantes, listas, de desaparecidos, fotografías de caídos en marchas recientes, porque el régimen, herido pero no derrotado, respondió a la irrupción del PRD con algo más que desprecio.
Siguieron los asesinatos selectivos. Dirigentes comunitarios emboscados en carreteras, regidores baleados a la salida de un mitin, campesinos perredistas acribillados por desconocidos que siempre resultaban ser policías, caciques, guardias blancas. En una pared de la sede alguien había clavado un mapa de México lleno de alfileres rojos. Cada uno era una ejecución, una amenaza, un accidente demasiado oportuno. Heberto miraba ese plano con una mezcla de rabia y responsabilidad. Esto también es cálculo estructural, decía a los jóvenes. Ellos están probando hasta dónde pueden cargar la losa del terror sin que se les derrumbe el país. Nuestra tarea es que sepan que cada muerto les aumenta la sobrecarga moral, y eso, tarde o temprano, colapsa. Mientras tanto, en oficinas alfombradas de la capital, Ramiro le explicaba a un grupo de empresarios que el PRD era un fenómeno controlable. Son ruidosos, sí, concedía sirviéndose whisky, pero no tienen maquinaria, no tienen dinero, no tienen televisoras. Déjenlos gritar, el sistema aguanta. Sobre todo hoy, que vamos hacia la modernización, las privatizaciones, el tratado de libre comercio. Cuando empiece a fluir el dinero, grande, se van a quedar hablando solos. Solo que la modernización trajo consigo algo que Ramiro no había calculado. Una grieta inesperada en el sur del país, el 1 de enero de 1994, mientras los noticiarios celebraban la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, México al primer mundo, repetían eufóricos. Un grupo de hombres y mujeres con pasamontañas tomó varias cabeceras municipales en Chiapas. Se hacían llamar Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Sus comunicados hablaban de indígenas sin tierra, de niños muriendo de diarrea en pleno salto a la modernidad, de un país partido en dos, arriba las torres de vidrio, abajo las chozas de lámina. El contraste fue brutal. En una mano, los discursos tecnocráticos sobre competitividad, en la otra, las fotografías de campesinos mal armados declarando la guerra al olvido. En Palacio Nacional, la respuesta inmediata fue militar. En el PRD fue de alarma moral. Si aquí se desata una guerra, dijo Heberto en una reunión urgente, el poco tejido que queda se va a romper. No podemos permitir que conviertan Chiapas en laboratorio de represión. Tenemos que forzar el diálogo, y lo tenemos que hacer rápido. Rápido. El reloj, de nuevo, marcaba una cuenta regresiva. Días para evitar una masacre, meses para una nueva elección presidencial, años, pocos, para que el país decidiera si seguía colgado de un solo pilar podrido o se atrevía a redistribuir el peso del poder. Heberto viajó a Chiapas. No como caudillo ni como turista de la revolución, sino como lo que había sido toda su vida. Un ingeniero de estructuras humanas, caminó por comunidades donde el piso era de tierra apisonada, el techo de lámina y las paredes de cartón, escuchó historias de desalojos, de finqueros que usaban la ley como látigo, de promesas oficiales que nunca se traducían en escuelas, clínicas o caminos. Nos dicen que el país es de primer mundo, le dijo un campesino tzeltal a través de un traductor. Pero aquí no llegó. De regreso a la Ciudad de México, subió a la tribuna del Congreso, porque ya entonces, gracias a la fuerza acumulada del PRD, había logrado llegar al poder legislativo, y habló con una urgencia que heló el salón. No vengan aquí a decir que esto es una conspiración extranjera. Tronó. Los que conspiraron contra este país fueron ustedes cuando abandonaron a los indígenas, cuando convirtieron la pobreza en paisaje, cuando firmaron tratados sin mirar a los de abajo. Si no cambiamos el modelo, si no construimos justicia donde hoy solo hay despojo, no será el último levantamiento. En uno de los escaños del bloque oficialista, Ramiro apretó los dientes. Lo habían reciclado una vez más. De secretario pasó a coordinador de una bancada obediente, un capataz de votos, un operador especializado en contener iniciativas peligrosas. Ese ingeniero nos va a incendiar el país, susurró a su vecino. Hay que frenarlo, como sea. Pero 1994 tenía su propio plan macabro de aceleración. En marzo, el candidato oficial a la presidencia, Luis Donaldo Colosio, fue asesinado en Tijuana. Millones de mexicanos vieron en la televisión el cuerpo desplomado, la camisa ensangrentada, el caos de gritos y cámaras. Meses después, otro asesinato. El secretario general del PRI, José Francisco Ruiz Massieu, caía bajo las balas en plena capital. El mensaje era nítido. Ni siquiera dentro del régimen había ya garantías. El edificio del poder crujía por dentro.
y nadie sabía qué columnas iban a romperse primero. En ese ambiente de miedo en cámara lenta, Heberto fue postulado como candidato al Senado por Veracruz. Su estado natal, tierra de caña, petróleo y caciques, era también el feudo de varios amigos y socios de Ramiro, que veían en ese escaño una pieza clave para seguir controlando contratos, obras, carreteras, puertos. «Ingeniero», le advirtió un viejo compañero de luchas, «estos señores no se van a tentarle el corazón. Literalmente, usted no está para campañas, su salud está frágil». Pero el tiempo jugaba en su contra de una forma más brutal. Si dejaban pasar ese ciclo, si el PRD no lograba consolidarse en las cámaras, el régimen usaría la crisis para reforzarse, no para abrirse. Aceptó. La campaña en Veracruz fue un viaje a las entrañas de un país esquizofrénico. En un pueblo, un mitin del PRD terminaba con abrazos, promesas de organización, maestros regalándole cuadernos llenos de historias de abuso. En el siguiente, una patrulla seguía de cerca la camioneta del equipo, y hombres armados miraban desde las esquinas con gesto de advertencia silenciosa. Ramiro, mientras tanto, recorría los mismos caminos en camionetas blindadas, inaugurando puentes con placas de bronce, donde brillaban su nombre y los de sus socios. En un acto en la capital veracruzana, se encontraron a unos metros de distancia, separados apenas por una valla de metal y dos discursos. «Usted y su partido solo traen inestabilidad», le gritó Ramiro cuando las cámaras se acercaron. «Nadie invierte en un país donde todos protestan. Nadie vive dignamente en un país donde solo ustedes se enriquecen», respondió Heberto. «Y las estructuras que usted firma se caen con la primera lluvia». Fue un duelo breve, pero tóxico. En las noches, después de los mítines, el ingeniero regresaba al cuarto de hotel con la camisa empapada de sudor y los pies hinchados. A veces sentía una punzada en el pecho, un dolor que subía como un recordatorio impertinente. «Descansa, Heberto», le rogaba su esposa por teléfono. «Ninguna curul vale tu vida». Él miraba el calendario. Faltaban semanas para la elección, meses para que estallara otra crisis económica, porque ya se veían venir las burbujas, y años, tal vez, para que el país completara la transición democrática. «Si me retiro ahora», pensaba, «¿qué mensaje le doy a los que han puesto el cuerpo, la casa, el trabajo? Yo ya viví más de lo que muchos de ellos, no puedo jugar a la prudencia de burócrata». Contra pronósticos y presiones ganó. El 1 de septiembre de 1994 tomó protesta como senador de la República. No entró al recinto con la soberbia de un conquistador, sino con la cautela de quien pisa un edificio cuyo cálculo desconfía. Desde la tribuna del Senado, su voz adquirió otra resonancia. Ya no era solo el profesor marginado, el preso incómodo, el candidato que declinaba para unir fuerzas, era ahora uno de los pocos opositores con legitimidad moral y técnica, capaz de mirar a los ojos a los funcionarios y decirles, con términos precisos, por qué sus cifras no cuadraban. Revisó contratos de carreteras privatizadas, donde el costo se triplicaba entre la licitación y la obra terminada, denunció presas que inundaban pueblos enteros sin estudios serios de impacto, se opuso a reformas laborales que convertían al trabajador en pieza desechable de una maquila global. En una sesión particularmente tensa, levantó en alto un plano de una autopista que se había fracturado a los pocos meses de inaugurada. «Aquí está su modernización», dijo agitando las hojas. «Cimentaciones mal hechas, estudios de suelo maquillados, materiales cambiados para ahorrar centavos y robar millones. Y los muertos los ponen los que cruzan confiados, no los que firman en estas mesas». En primera fila, con el gesto contraído, Ramiro intentaba mantener la compostura. Esa autopista llevaba su firma, su foto, su inauguración con música y fuegos artificiales. Ahora, convertida en símbolo de corrupción estructural, empezaba a arrastrarlo hacia la antesala del descrédito público. La prensa, que durante años lo había tratado con guantes de seda, olió la sangre. Reportajes sobre sobrecostos, triangulaciones financieras, empresas fantasma empezaron a poblar las portadas. Un columnista escribió: «El país se cae por donde el ingeniero Ramiro dice que está firme, y se mantiene en pie por donde el ingeniero Castillo lleva décadas advirtiendo que debíamos reforzar. Fue el principio del fin para el rival de toda una vida». Pero Heberto no tuvo tiempo, ni ganas, de celebrarlo. Su cuerpo empezaba a pasarle la factura. Los años de cárcel, las campañas bajo el sol, las noches en vela organizando, los viajes interminables en carreteras malas se habían acumulado en silencio.
Una mañana, en plena sesión, sintió que el aire se le volvía grava dentro del pecho, se llevó la mano al corazón y tuvo por un segundo la certeza fría del cálculo. Esa columna interna estaba al límite. Lo atendieron de urgencia. El diagnóstico fue claro. Necesitaba cirugía, reposo, una vida más lenta. Los médicos le plantearon un ultimátum. O bajaba el ritmo o el tiempo de descuento terminaría de golpe. La oferta de retirarse a descansar llegó también desde otros frentes. Algunos compañeros de partido le sugerían una especie de retirada honorable. Conferencias, libros, seminarios, un papel de consejero, sabio en lugar del combatiente en primera línea. Usted ya hizo su parte, le decían. Déjenos ahora a nosotros la grilla. Pero había otra propuesta, venenosa y tentadora, que le llegó por vías indirectas. Un grupo de empresarios cercanos al poder sondeó la posibilidad de convertirlo en una especie de ingeniero emérito, confinado a temas técnicos, lejos de la trinchera política. Con todo respeto, don Eberto, habló uno de ellos en una cena discreta. Usted es muy querido, el país lo respeta, y eso incomoda. Si se dedica solo a la ingeniería, si deja de hablar de política, podemos ayudar a que su sistema de tridilosa se use masivamente, incluso en obras del gobierno. Su nombre quedaría ligado al progreso, no al conflicto. Era, en el fondo, la misma oferta que había recibido décadas atrás en una secretaría de obras públicas. Cómplice respetado a cambio de silencio, pero ahora venía envuelta en palabras suaves, en reconocimientos públicos, en homenajes. Eberto, cansado pero lúcido, lo vio con la misma claridad con la que veía una trave mal hecha. «Ustedes quieren que me jubile de la conciencia», respondió, «y eso no se puede. Si mi tridilosa sirve para algo, es para demostrar que se puede construir más con menos robo. No voy a prestarla para que la usen como maquillaje». Decidió, eso sí, introducir un giro inesperado en su propia estrategia. Renunció a cualquier aspiración de cargos mayores, rechazó la idea de buscar una gubernatura, de convertirse en candidato presidencial otra vez, de pelear por la dirigencia del partido. «No quiero ser el caudillo de la transición», explicó a sus cercanos. «Quiero ser el ingeniero de la transición. Hay que dejar espacio a nuevas generaciones. Mi papel ahora es evitar que el edificio democrático que estamos levantando se tuerza desde el inicio». Ese fue su último gran diseño. Una suerte de reglamento no escrito para el PRD, basado en la ética, la rendición de cuentas, la defensa de los militantes perseguidos. Visitaba a familias de dirigentes asesinados, impulsaba comisiones de investigación, denunciaba pactos oscuros incluso cuando venían de los suyos. Si repetimos los vicios del PRI con otro color, advertía, el país habrá pasado por todo este dolor para nada. Mientras tanto, fuera de los reflectores, algo empezaba a moverse en los cimientos institucionales. Las reformas electorales empujadas por la presión de la oposición, incluido su trabajo desde el Senado, empezaban a desmontar el control absoluto del gobierno sobre las elecciones. El Instituto Federal Electoral se transformaba poco a poco de oficina decorativa en árbitro, con cierto margen de independencia. Se abría la puerta, aún estrecha, para que dentro de unos años, pocos, intensos, un partido distinto al PRI pudiera ganar la presidencia. Eberto estaba allí, empujando párrafo por párrafo, coma por coma, como quien refuerza con paciencia el esqueleto de un edificio antes de que llegue el temblor final. Sabía que quizá no vería el momento culminante, pero también sabía que así funciona la ingeniería seria. Diseñas para un futuro que tal vez no habites. En 1997, ese futuro estaba a la vuelta de la esquina. Y él al borde de su propio límite. El 5 de abril, su corazón finalmente dijo basta. En un hospital de la Ciudad de México, la línea verde de la pantalla se volvió recta. La columna que había soportado décadas de presión, golpes, rabias y esperanzas, se rompió en silencio. La noticia se regó como pólvora, en barrios populares, en facultades de ingeniería, en comunidades indígenas. La gente se enteró por la radio, por la televisión, por el boca a boca. No habían perdido a un presidente, ni a un general, ni a un magnate. Habían perdido a algo más extraño y escaso. A un hombre que se había negado, sistemáticamente, a usar su inteligencia para enriquecerse, y la había puesto al servicio de cuestionar las bases mismas del poder. Ese día, frente al edificio del Senado, se formó una fila que parecía una serpiente interminable. No eran los habituales del protocolo. Había albañiles con casco,
estudiantes con mochilas, señoras con mandil, jóvenes con camisetas amarillas del PRD, viejos ferrocarrileros cojeando del brazo de sus nietos. Uno de ellos, mirando el féretro cubierto con la bandera mexicana, murmuró: «Este sí construyó país, aunque no le haya tocado inaugurarlo». En un rincón apartado, detrás de lentes oscuros, un hombre canoso observaba la escena con gesto duro. Era Ramiro, venido a escondidas. Quizá por culpa, quizá por miedo de convertirse en el villano oficial de todas esas historias que empezaban a contarse, escuchó a un niño preguntarle a su madre quién era el señor del ataúd. «Es el ingeniero que nos enseñó que las cosas se caen cuando están mal hechas», respondió ella, «y que un día también se va a caer este gobierno». Ramiro sintió, por primera vez, un temblor que no venía del suelo, sino de su propia biografía. Sabía que, cuando llegara el siguiente gran sismo político, y estaba cerca, muchas de las estructuras que él había levantado solo, con el cálculo del dinero, se vendrían abajo. En cambio, las ideas del hombre que yacía ahí, flaco, quieto, sin bigote ya, seguirían actuando como varillas invisibles en la memoria colectiva. 3 años después de su muerte, en el año 2000, el PRI perdería por primera vez la presidencia que había monopolizado durante más de 7 décadas, el edificio del poder absoluto se agrietaría de manera definitiva, los diarios hablarían de transición, de alternancia, de nuevo régimen, muchos se atribuirían el mérito, candidatos, estrategas, empresarios, líderes de opinión, pero en cada casilla bien vigilada, en cada representante de partido que defendió un acta, en cada ciudadano que entendió que su voto podía pesar, había un pedazo del trabajo de Heberto. Años explicando, organizando, denunciando, renunciando a los atajos personales. Su tridilosa seguiría usándose en construcciones de distintos países, a menudo sin que quienes la aplicaran supieran que el nombre del sistema venía de un ingeniero que había pasado por la cárcel por exigir democracia. Escuelas, puentes, bodegas, auditorios sostendrían sus techos gracias a ese invento mexicano ninguneado por los gobiernos, pero abrazado por quienes de verdad querían ahorrar materiales sin sacrificar seguridad, y sobre todo su otra tridilosa, la moral, quedaría instalada en el subsuelo de la política mexicana, una estructura basada en 3 ejes que él había practicado hasta el cansancio: coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, disposición a pagar el costo personal de las convicciones y la certeza obsesiva de que ningún edificio, ni de concreto ni de poder, puede durar mucho tiempo si se levanta sobre la mentira. Para quienes lo conocieron, su legado no fue un monumento, sino una exigencia incómoda. Cada vez que un político de izquierda se acercaba demasiado a los privilegios que antes criticaba, alguien pronunciaba su nombre como advertencia. Cada vez que un ingeniero aceptaba firmar una obra con materiales recortados, alguien recordaba sus palabras sobre la tierra cobrando facturas. Heberto Castillo no llegó a la cima formal del poder, no fue presidente, ni gobernador, ni dueño de televisoras, pero cambió, como pocos, la forma en que millones de mexicanos miran esa cima, ya no como un lugar inevitablemente reservado a los cínicos, sino como una estructura que, si se calcula bien, si se refuerza desde abajo, puede algún día sostener algo distinto a la impunidad. Su vida entera fue una carrera contra el tiempo, contra los plazos de la represión, contra las urgencias de la pobreza, contra los relojes trucados del fraude, contra la cuenta regresiva de su propio corazón enfermo. Al final el tiempo biológico le ganó, pero dejó otra clase de cronómetro andando, el que marca, segundo a segundo, el deterioro de todo lo construido sobre el engaño. Y ese reloj, a diferencia del suyo, sigue sonando,